Bienvenidos a Crave Church. Me alegro de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Marlon, mi apellido es Medina y Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor fundador de nuestra iglesia Crave Church. Si es tu primera vez aquí, esta es casa, esta es familia. Bienvenidos en línea. Estoy agradecido por todos ustedes que están aquí. Hoy estamos en nuestra semana número 2 de nuestra serie Cómo escuchar a Dios. Y quiero empezar por... de antemano quiero darle la bienvenida a todos los que están en Honduras. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y estoy bien contento de saber de que están creciendo y de que están apasionados por lo que Dios está haciendo en medio de Crave Church Honduras. Y les mando un saludo yo y un abrazo y un beso también. Se los mando a todos ustedes, ¿ok? Vamos a orar para empezar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Y vamos a entrar al mensaje de hoy, que va a ser un mensaje muy poderoso y es una enseñanza que nos va a ayudar bastante en todo este tema de cómo escuchar a Dios. Entonces, cerramos nuestros ojos y le pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé la sabiduría para entender su palabra hoy, para que podamos crecer en nuestra relación con Él. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo. Tú eres fiel, tú eres bueno. Y yo te pido, Señor, en este momento que tú reprendas a toda distracción. Reprende, Señor, todo espíritu que quiera distraer a tu pueblo. Y te pido que tú deposites un espíritu de enfoque. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Ayúdanos a no distraernos. Y te pido que tu palabra nos hable. Edifícanos, Señor. Muéstranos, Señor, cómo tú quieres que nosotros podamos entrar más profundo en nuestra relación contigo. Te doy gracias por este momento que tú me has dado para poder exponer tu palabra. Te pido que tú me uses, que tú me fortalezcas y que me unjas para dar tu palabra con unción. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén. Amén. Quiero empezar por decirte de que si siempre oras, pero nunca escuchas de parte de Dios, esa no es una relación. Esa no es una relación. Y la razón por qué no es una relación, porque una relación debe de funcionar por medio de dos personas donde se comunican los dos. Hay una comunicación entre los dos. Y la mayoría de las veces nosotros como cristianos estamos orándole al Señor, pidiéndole un montón de sabiduría o de misericordia o de ayuda o por dinero o por una bendición. Pero la verdad es que nuestra relación con Dios, muchos de nosotros, son bien superficiales. Nunca llega algo íntimo. Y la razón por qué a veces no llega íntima la relación es porque paramos al paso de donde solo nosotros somos los que hablamos. Pero una relación debe de ser de parte de Dios, de dos personas, donde la comunicación no solamente sale, pero también entra. Entonces hoy lo que quiero que veamos es cómo saber si lo que estamos escuchando es de parte de Dios. Porque a veces lo que escuchamos puede ser nosotros mismos, nuestra propia mente, puede ser Dios o, peor, puede ser el diablo. Por eso es importante reconocer la voz de Dios, porque si no la reconocemos, entonces podemos llegar a tomar decisiones terribles con consecuencias bien graves. Entonces es importante que nosotros empecemos a tener una curiosidad a cómo es que nosotros podemos escuchar a Dios. Y lo que quiero también hacer es definir de que escuchar a Dios no significa sentimientos. A veces nosotros decimos siento o decimos Dios me habló y la verdad es que Dios no te ha hablado. Lo que sientes son tus sentimientos porque estás inclinado a ciertas cosas. Estás inclinado a ciertas decisiones. Te inclinas por ciertas cosas, ciertas personas y en esa convicción de tu inclinación confundes lo que sientes con la voz de Dios. Y ese es un gran problema. Nosotros no podemos confundir nuestros sentimientos con la voz de Dios. No lo podemos hacer. Tenemos que estar seguros de lo que estamos escuchando es Dios. Dios, no tu sentir, no lo que tú piensas, ni lo que tú anhelas o lo que tú quieres. Porque a veces confundimos lo que queremos. Estamos tan emborrachados con las ideas que nosotros deseamos, con los deseos que sentimos, con los sentimientos que tenemos dentro del corazón. Y nos gusta llamar eso la voz de Dios. Pero la verdad es que Dios no solamente trabaja por medio de los sentimientos. La verdad es que Dios a veces nos quiere alejar de lo que sentimos y de verdad enfocarnos en lo que Él dice. Por eso es importante que aprendamos a reconocer la voz. Mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 4. Dice, amados míos,
no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Interesante, a veces nosotros llegan hermanos y le dicen a un hermano en la iglesia: yo siento que el Señor me ha dicho que de que tú eres mi esposa. Y nos confundimos. Y a la hermanita toda simple y humilde dice: sí, la verdad que sí, está todo viejo y panzón, pero si el Señor dijo. Mira lo que dice en 1 Juan. Dice: pónganlo a prueba primero. Pónganlo a prueba. Entonces a veces ahí vienen hermanos y nos empiezan a hablar un montón de cosas que dicen que es el Señor. Y nosotros, porque dijo el hermano: así dice el Señor, nosotros le creemos. Pero por la palabra de Dios dice: no lo creas tan fácil. Ponlo a prueba. Y a veces no es que alguien más nos viene a decir algo que viene de parte de Dios. A veces nosotros mismos somos engañados por nuestros propios pensamientos y pensamos que es Dios. Pero Dios, por medio de su palabra, nos dice: no creas que todo mensaje viene de parte de Dios, que toda idea o toda impresión viene de parte de Dios. Ponlo a prueba. Ponlo a prueba primero. Entonces, cuando sientes una impresión o tienes una idea, ¿cómo sabes si es Dios? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo saber si es Dios? ¿Cómo sabes si es Dios? De acuerdo a 1 Juan, hay que ponerlo a prueba. Y la próxima pregunta que nosotros deberíamos de preguntar es: entonces, ¿cómo se pone a prueba? Hoy vamos a ver 5 preguntas bien importantes que yo quiero que todos ustedes tomen nota de estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas son tan importantes porque si tú tomas notas de estas 5 preguntas y las aplicas a cada decisión que tú piensas que es Dios hablándote, vas a tener éxito. Vas a tener éxito en saber si es de verdad Dios o si no es Dios y es tal vez solamente tu propio pensamiento o peor, el diablo. Entonces, aquí van 5 preguntas que cada uno de nosotros debemos de preguntarnos para saber si lo que estamos sintiendo o lo que pensamos o la impresión que tenemos, si viene de parte de Dios. La primera es: ¿se alinea con la palabra de Dios lo que tú estás sintiendo? La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Entonces, si hay algo en tu mente que contradice la palabra de Dios, es muy probable que esto no es Dios. Estás equivocado. Porque la verdad es que las opiniones cambian, los métodos cambian, las ideas cambian, la filosofía a veces nosotros las cambiamos, pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eterna. Nunca pasará. Nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras opiniones siempre cambian. Pero algo que nosotros podemos tener por seguro que nunca cambiará es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, si tú tienes una idea y la quieres llevar a cabo, si no se alinea con la palabra de Dios, entonces, la verdad, mi amigo, mi hermano, mi hermana, es que eso no viene de parte de Dios. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios y guardarla, como dijo el rey David: he guardado tu palabra en mi corazón. He guardado tu palabra en mi corazón. Y la razón por qué él dijo que la ha guardado es porque él no solamente la leía por leerla. Por eso ahorita yo estoy de verdad empujando, quiero dirigir a la iglesia, a todos nosotros, a que bajemos una aplicación donde podamos escuchar la Biblia audio. Es importante escuchar la Biblia audio. Es importante leer la Biblia. Es importante tener la Biblia dentro de nuestros corazones. Y como dice el rey David en Salmo 119, verso 11, quiero guardar tu palabra en mi corazón. El problema de nosotros es que nosotros leemos la Biblia, no entendemos lo que leemos sin entendimiento y nunca la podemos aplicar. Y no la podemos aplicar porque leemos solamente por religiosidad. Yo me recuerdo que en un culto de niños, cuando yo tenía 6 años, llegó la hermana que dirigía todo el culto de niños a leer una lectura bíblica. Leyó en Primera de Reyes, donde Dios le da al rey Salomón todas las medidas del templo. Es raro que una hermana llegue a leer una lectura bíblica donde ella lea las medidas del templo de Dios que Salomón construyó. ¿Por qué ella llegó a leer eso? Hasta el día de hoy nadie sabe. Nosotros leemos
a veces la Biblia, la palabra de Dios, sin saber lo que estamos leyendo, sin ponernos a pensar qué es lo que leímos. Y el problema con eso es que si tú no conoces la palabra general de Dios, nunca vas a poder tener una palabra y escuchar una palabra específica de Dios. La palabra general es la Biblia. Una palabra específica es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, un versículo, una predicación, un hermano que te hable. Tú nunca vas a poder escuchar la voz específica de Dios. No vas a recibir la palabra específica de Dios si no estás conectado ni conoces la palabra general de Dios. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra. Y si no te gusta leer, baja una aplicación, escucha la Biblia audio para que tú te puedas familiarizar con la palabra de Dios. Porque cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y le empiezas a entender y lees enfocadamente, lees con unas ganas de entenderlo, lees una versión que te pueda hacer fácil para que la entiendas, entonces tú empiezas a conocer a Dios. Empiezas a saber lo que Él dijera y lo que Él no dijera. Lo que Él está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Empiezas a entender y a conocer el carácter de Dios. Lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero si nunca lees la palabra de Dios y estás intentando escuchar a Dios, estás bien lejos. Tienes que saber si la idea que viene de parte de ti, si la idea que estás escuchando o contemplando o la impresión que sientes, si no se alinea con la palabra de Dios, no es de Dios. Esa idea, ese pensamiento, ese presentir, no viene de parte de Dios. Pero para saber si se alinea con la palabra de Dios, tienes que empezar a leer. Número 2, forma mi carácter. Lo que estoy escuchando ahorita, la idea que se me ha venido, el sentir que siento, si es de Dios, va a formar tu carácter. Si no es de Dios, no va a formar tu carácter. El propósito de Dios en esta vida es hacerte igual a Jesús. Por ejemplo, yo no sé si te has preguntado ¿por qué Dios no te lleva al cielo de un solo el momento que tú lo recibes? ¿Por qué es que Él te deja aquí en la tierra? La razón es porque Él quiere que tu carácter se forme al carácter y que tu actitud se forme al carácter y la actitud de Jesucristo. Por eso leemos en Filipenses 2:5. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Él quiere formar tu actitud. Él quiere formar tu carácter aquí en la vida. 2 Corintios dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Los pensamientos tuyos se tienen que someter a Cristo. Entonces, cuando nos viene un pensamiento, lo primero que deberíamos de preguntarnos es esto. ¿Pensaría de esta forma Jesús? Eso es lo que tú tienes que preguntarte. Cuando te entra un pensamiento, y si tú piensas que es Dios, o no sabes si es Dios, lo primero que tú debes de preguntarte es esto. ¿Pensaría Jesús de esta forma? ¿O haría Jesús esto? ¿Lo llevaría a cabo o no? Porque nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, significando, tenemos que saber y sujetar nuestros pensamientos, primero por preguntándonos, ¿haría Jesús lo que yo estoy pensando en este momento? Lo que yo quiero y lo que deseo, ¿lo haría Él o no lo haría? Miremos lo que dice Santiago y él describe lo que puede venir de parte de Dios y lo que no es de parte de Dios. Santiago capítulo 3 dice esto. Pero si tienen envidias amargas, entonces son amarguras, y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Interesante. Entonces Dios nos dice de que si tienes una idea que es causada por la amargura, y digamos que esa amargura quiere que te vengas de alguien, y tú quieres tomar venganza, y tú quieres la justicia. La justicia a veces la usamos como forma correcta a la venganza. Entonces, si
tú has sido lastimado y quieres tomar venganza, quieres ponerte en un lugar donde tú puedas disfrutar de la justicia y quieres vengarte de esa persona, Dios te dice hoy, esa idea no viene de parte de mí. Esa idea no es mía. Pero nosotros a veces decimos, pero es que usted no sabe lo que me hizo mi papá. Usted no sabe lo que me causó el abandono. Usted no sabe lo que es sentirse esa traición y yo me quiero vengar. Hoy el Señor te dice, ese pensamiento que tú sientas, ese tipo de pensar que tú estás contemplando, esas ideas no vienen de mí. Esas ideas vienen del diablo. Son demoníacas. Cualquier sentimiento de venganza, yo te puedo decir ahorita, no viene de parte de Dios. Es lo mismo con la envidia. Si tú dices, voy a comprarme ese carro para que la gente me envidie, para que la gente quiera tener lo que yo tengo y yo me quiero sentir más poderoso, Dios te dice, esa idea no viene de parte de mí. Si te quieres comprar esa ropa o esos zapatos para que la gente te envidie, esa idea no viene de parte de Dios. Y es igual con las ambiciones egoístas. Si tú dices, me voy a enriquecer para que la gente me desee y me admiren y para que quieran ser como yo, Dios te está diciendo hoy, esa idea no viene de parte de mí. Esa no es mi voz. Ahora, lo siguiente nos describe lo que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que sería algo que Dios te daría? Un pensamiento que viene de Dios. Primero dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Entonces, las ideas de Dios siempre son puras. Nunca tienen motivos egoístas. Hay mucha gente que dice, yo quiero servir en la iglesia, pero ¿quieren servir para qué? La gente los vea. Eso ya no es un motivo puro. Ese no es un motivo puro. Esa idea no viene de parte de Dios. Mucha gente dice, yo quiero predicar y quiero usar mis dones para el cuerpo de Cristo. La verdad lo que quieren es sentirse admirados. No es un motivo puro. Quieren que las luces estén en ellos y quieren que la gente los admire y los respeten. Quieren sentirse bien y poderosos. Ese es un motivo egoísta. Ese no es un motivo puro. Mucha gente que quiere ser famosa, entonces es bien nice, se porta de una manera bien bonita con la gente que tiene poder, pero con la gente que no tiene poder, los tratan como cualquier cosa. ¿Cuál es el problema ahí? Ese comportamiento bonito que tienen hacia las personas con poder no viene de un motivo puro. Y la palabra de Dios nos está diciendo de que lo que viene de Dios es puro. Todo lo que viene de Dios es puro. Y también ama la paz, dice Santiago. Significando que nunca dividen. No dividen a la gente, sino que las unen. Una idea de Dios nunca va a producir el chisme. Mucha gente dice, siento que tengo el don de discernimiento, que no existe. El don de discernimiento no existe. Pero si tengo el don de discernimiento y estoy discerniendo de que el pastor se está equivocando y se está desviando. Y hasta cambian la voz, se escuchan más espirituales. Y dicen que es de Dios. Pero la verdad no viene de parte de Dios. Porque lo que viene de Dios ama la paz. Y lo que ama la paz nunca va a dividir. Hay gente que es especialista para dividir las iglesias. Especialista para dividir a familias. Dividen a amigos. Son chismosos. Tienen el don de división. Son chismosos al más no poder. Y yo te quiero decir algo. Todas esas ideas de ir a chismear y de poner a la gente en contra de la gente, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Tú estás escuchando la voz del diablo. No viene de parte de Dios. Y aunque tú lo quieras justificar que es el don de discernimiento, que ese don no existe, porque el don es el discernimiento de espíritus, tú lo quieras justificar, te estoy diciendo, tú no puedes justificar eso. Porque tú no sos el estándar. Tú no eres el que Dios ha puesto en lugar para estar haciendo estas cosas. Tú no estás ahí para eso. Pero si viene de Dios, lo que va a hacer es que va a amar la paz. Y siempre es amable.
Esto es lo que dice la palabra. Siempre es amable. Una idea de Dios nunca lastima los sentimientos de los demás. Entonces, si tienes una idea que te beneficia a ti, pero lastima a los demás, esa idea no es de Dios. A veces nosotros tenemos ideas y las queremos hacer. No es pecado hacerlas, pero esa idea, aunque te beneficia a ti, lastima a los demás. Y Dios está diciendo esto. Si te beneficia a ti, aunque no sea pecado, pero lastime a otros, no es de Dios. No viene de parte de Dios. Y dispuesta a ceder ante los demás. Cuando la idea viene de Dios, va a estar dispuesta a ser humilde. Vas a estar dispuesto a ser humilde para que alguien te revise tu idea. Si tu idea viene de Dios, vas a estar más que dispuesto a compartirla. Cuando la palabra dice está dispuesta a ceder ante los demás, es que tú estás dispuesto a compartir esta idea para que te la revisen si de verdad viene de parte de Dios. Ahora, si no estás dispuesto a compartir tu idea, eso tal vez es una señal de que esa idea tal vez no viene de parte de Dios. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Entonces, significando de que si la idea es de parte de Dios, va a tener compasión, misericordia. Pero si tu idea es criticona, es dura y llena de condenación y juzga, entonces esa idea no viene de parte de Dios. Mucha gente es bien criticona, legalista, son bien duros, no tienen misericordia. Si alguien hace un error, ya le caen encima como piranas. Ya se lo echan enterito al pobre hermano. Y es como la gente que entra a una mansión. Está bien amueblada, bien bonita, pintada bien bonita, está diseñada bien bonita la mansión, pero digamos que en el techo tenga una manchita en el techo. Hay gente que solamente se enfoca en la manchita y olvidan todo lo bueno. Me recuerdo de la gente de que puede haber alguien que se ha portado muy bien por años, pero una persona que no escucha a Dios puede ver una falla y descarta todo lo bueno lo que la persona hizo. Solamente por una simple falla. Esa persona tomando esa acción, esa actitud, no viene de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de gracia, que perdona, que ama, que tiene misericordia, tiene compasión. Y después, por último, dice en Santiago, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Si la idea es de Dios, tu idea va a ser auténtica y no vas a necesitar manipular las cosas para que te salgan. Eso es tan interesante. Hay tanta gente que siempre anda queriendo manipular los resultados que solamente Dios puede tener, que solo Dios te puede dar. Y andan manipulando, diciéndole, yo puedo cantar, yo puedo predicar. Y es que están hambrientos por tener un resultado que solamente Dios puede llevar a cabo. Entonces andan manipulando su manera de cómo llegar a lo que tal vez Dios les ha prometido, pero lo que ellos no entienden es que Dios tiene un proceso y Dios quiere terminar ese proceso en ti, pero a veces nosotros nos queremos adelantar del proceso y manipulamos. Aunque Dios te dio la idea, no lo estás haciendo de la forma que Dios quiere. Cuando una idea de verdad es de Dios y tú sabes que es de Dios, tú no tienes que manipular para tener los resultados que Él te ha prometido. No los tienes que hacer. Tienes que andar divulgando cosas para tirarle a la gente ideas de que ellos, tal vez tú quieres que ellos sepan que tú tienes dones, habilidades, pero Dios te conoce, Él te hizo, Él sabe dónde encontrarte y Él te va a encontrar y te va a llamar cuando Él quiera. Cuando tú estés listo, Él sabe dónde encontrarte. Tú no tienes que andar divulgando, ofreciéndote a todos o a todo. Cuando es de Dios la idea, cuando es auténtica, no necesitas manipular los resultados. Dios va a abrirte las puertas y el camino. Amén. Número 3, ¿la confirma mi familia espiritual? La idea que tú sientas, ¿la confirma tu familia espiritual? No hemos sido creados para caminar en la vida solos. Dios nos ha dado una familia espiritual por medio de la iglesia. Por medio de nuestros hermanos y líderes podemos conseguir el consejo necesario. Por eso en Proverbios 11:14 dice esto: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces, cuando el Señor te habla, sucede algo tan bello, y es que tus hermanos en la iglesia te pueden confirmar lo que el Señor te está hablando.
Dios no ha puesto solamente la iglesia para que lleguemos como un club social. Hay que crear una hermandad, amistades. Hay que crear una familia espiritual donde nosotros compartamos juntos, hablemos, podamos compartir con nuestros hermanos lo que el Señor o lo que nosotros sentimos que el Señor nos está hablando. Es importante. Y la razón por qué es importante es porque a veces nosotros podemos recibir de parte de Dios por medio de la confirmación de un hermano, de una hermana en la iglesia. Nuestra familia espiritual, nuestros líderes, nosotros los necesitamos. Pero si tienes una idea que resistes compartirla, eso puede ser una señal grande de que tal vez esa idea no viene de parte de Dios. Ahora, ¿por qué Dios desea que le pidamos consejo a otros creyentes en la iglesia? La realidad es que porque te puedes salvar la vida. Mira lo que dice en Proverbios 11:9. Las palabras del malvado destruyen a sus amigos, pero la inteligencia del justo los salva. Interesante. El consejo de tu familia espiritual te puede salvar de la vergüenza, te puede salvar de dolor, puede salvar tu reputación, aún te puede salvar tu propia vida. ¿Por qué hay tantos jóvenes en la cárcel perdiendo y pudriéndose en el tiempo que está pasando sin que ellos puedan hacer nada? ¿Por qué hay tantos jóvenes que están pasando el tiempo y lo están perdiendo encarcelados? Se están pudriendo en la vida. ¿Por qué? Una razón puede ser porque nunca tuvieron buen consejo. Y porque escucharon el consejo de malvados, destruyeron su vida. Hay tanta gente cristiana que necesita entender este principio de que Dios nos habla, y Dios a veces nos habla por medio de nuestra familia espiritual. Y cuando te digo de nuestra familia espiritual, un hermano, no te estoy diciendo un creyente nuevo que acaba de nacer de nuevo. Estoy hablando de tus líderes. Estoy hablando de cristianos maduros que tienen fruto, no solo porque se dicen ser llamados cristianos o te pueden leer la Biblia sin tener una copia enfrente de ellos, se la han memorizado, todo está bien. No estoy hablando de eso. Hay mucha gente que se ha memorizado la Biblia, puede predicar muy bien y pueden apantallar a cualquier grupo de hermanos, pero sus vidas son un desmadre, es un desastre. No estoy hablando de esos, estoy hablando de gente que tenga fruto. Gente que sea sabia. Y la sabiduría se nota por el fruto de las vidas de ellos. Estoy hablando de esos creyentes. El consejo de tu familia espiritual te puede salvar. La razón por qué a veces la regamos tanto en la vida es porque no tenemos amistades sanas y cristianas que son de buena influencia a nuestras decisiones. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Qué clase de amistades tienes? ¿Cuáles son las voces que escuchas más? ¿Son de parte de gente que están conectadas a Cristo, que tienen intimidad con Él y tienen fruto? ¿O es solamente estás acostumbrado a escuchar gente que ya te acoplaste a ellos, estás conforme con ellos, pero no son buenas influencias? Tienes que tener cuidado con las voces que tú escuchas. Porque aunque tú pienses que no tengan influencia sobre ti, solo es cosa de tiempo. Ellos van a tener la influencia, porque son las voces que están hablando sobre ti. Tú necesitas rodearte con amistades sanas, puras, cristianas, maduras. Y cuando tengas una idea, se las llevas a ellos y ellos te pueden confirmar si viene de parte de Dios o no. A veces nosotros tenemos las influencias correctas, pero no nos gusta escucharlas. Hacemos lo que se nos pega la gana. Algunos de ustedes tienen amistades cristianas, pero no escuchan ni un solo consejo que ellos te den. Yo he visto gente que le pide consejo a sus amistades buenas y todos les dicen que no. Entonces buscan a 100 otras personas para encontrar a una sola de ellas que les diga que sí. Es tan triste. Hay gente que tiene buenas amistades, sanas, cristianas, maduras, y van a esas amistades y todos les dicen no es una buena idea. ¿Y qué es lo que hace el torpe? El torpe se va a buscar a 100 personas más para encontrar por lo menos una que le diga que sí. Falta de sabiduría. Debes permitirle a las personas correctas que te aconsejen, porque esa es una manera de probar si tu idea es de parte de Dios o no. Tienes que ir a las personas correctas. Número 4. ¿Trae convicción o condenación? Lo que estás escuchando, ¿te trae convicción o te trae condenación?
La convicción viene de Dios y Él nos la da para corregirnos y para transformar nuestro carácter. Ahora, la condenación viene de parte del diablo y es motivada por el odio que él nos tiene para hacerte sentir de que no vales nada. Él siempre va a atacar tu valor. El diablo te odia porque fuiste creado a la imagen de Dios. Él te odia. Entonces, cada vez que él te habla, él te va a hablar con condenación que ataca el valor de ti. Pero Dios, al otro lado, Él no trata con nosotros por medio de la condenación. Él nos trae convicción. Si tus pensamientos constantemente te llevan a sentirte que no vales nada, que eres inútil, te llevan a sentirte oscuro, condenado o negativo, como que si no tienes el perdón de Dios y que Dios está enojado contigo, esa no es la voz de Dios. Si te sientes condenado, negativo, oscuro, descartado, como que Dios se olvidó de ti, como que si Dios está enojado contigo, como que si Dios no te puede redimir ni perdonar, esa no es la voz de Dios. Porque en Romanos 8:1 dice esto: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La voz de Dios no habla ningún tipo de condenación. Y cuando la gente no entiende esto, hacen un montón de cosas terribles para sacarse ese sentir de culpabilidad. A veces la gente, la culpabilidad que sienten los lleva a emborracharse, al alcohol. Quieren adormecer el dolor de la culpabilidad. Quieren silenciar lo que es la condenación. A veces se dañan, se cortan ellos mismos porque ya no pueden con ellos mismos. Todo eso, te voy a decir, eso no es Dios, eso no es la voz de Dios. Todo pensamiento, todo pensar que trae condenación no viene de parte de Dios, eso viene del diablo. Dios te hará ver, Él te hará ver tu pecado, pero Él nunca atacará tu valor. La forma que trabaja el diablo es bien interesante, porque el diablo minimiza tu pecado antes de que lo hagas y después lo maximiza, lo hace grande después de que lo cometes. Y aquí es donde la condenación del diablo agarra fuerza. Él minimiza tu pecado antes de que lo cometas y lo engrandece el momento que terminas. Y ahí es donde la condenación, la voz de él, de la condenación, agarra fuerza en tu mente, agarra fuerza en tu alma. Antes de que tú cometas el pecado, el diablo te dice: no te preocupes, hazlo. Dios va a entender. De todos modos, tienes gracia. La gracia de Dios te va a cubrir todos tus pecados. No te preocupes. Él te entiende, sabes que sos humano, sabes que tienes necesidades biológicas y te lo minimiza. Pero ¿qué después de que tú cometas el pecado? Él te empieza a decir: de regreso al primer paso. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿No era que la última vez iba a ser la última vez y ahora lo volviste a hacer? Y ahí es donde la voz de la condenación empieza a ahogarte y te empieza a aplastar y empieza a aplastar tu valor. Entonces, cuando cometes un error y te entra la convicción, la pregunta es: ¿cuánto tiempo debe de durar esa convicción? La verdad es que la convicción solo debe de durarte hasta el momento que te arrepientes y después suéltalo. Suéltalo. Mucha gente le pide perdón al Señor y sabe que Dios los ha perdonado, pero se sienten como que no son perdonados. Y caminan sabiendo que Dios los ha perdonado, pero caminan diciéndose: ¿cómo fui tan torpe? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Y por qué hice? Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y viven con culpabilidad, con condenación. Eso no viene de parte de Dios. Porque tú tienes que soltar todos esos pensamientos desde el momento de que tú te arrepientas y le pidas perdón. Debes de soltarlo, porque la convicción solamente debe de durar hasta que tú le pides perdón al Señor. Si tienes una impresión, si es basada en la condenación y no la convicción, no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. La quinta pregunta es la final.
siento la paz de Dios. Con esta idea, siento la paz de Dios. Si te sientes confundido, o incómodo o incómoda, o inseguro o insegura, y no sabes qué hacer con una decisión que quieres tomar, la razón detrás de todo esto es que tal vez estás más atrapado en tus sentimientos que en la voz de Dios. Si te sientes como, no sé qué hacer, me siento confundido, me siento que no puedo saber, no sé qué, me siento inseguro de toda esta decisión. Si estás ahí es que estás atrapado en tus sentimientos. Te has atrapado en tus sentimientos y en tus emociones y estás desconectado de la voz de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios 14, dice esto: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si te sientes confundido acerca de lo que vas a hacer, eso no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Cuando te sientes inseguro, confundido, estás como que sí, que no, y no estás seguro, es porque no hay paz. Y si no hay paz, es porque no viene de Dios. Casi el 90% de lo que Dios desea hablarte es por medio del ánimo. Él te quiere animar. Pero si la mayoría de lo que escuchas de parte de Dios es negativo, es muy probable de que lo que estás escuchando no es Dios. No es Dios. El 90% de Dios, Él te quiere motivar, te quiere levantar. La paz de Dios en medio de una tormenta es una señal de que ese es Él el que te está hablando. La paz en medio de una tormenta significa que es Él. Entonces, un ejemplo de esto es, durante la pandemia de COVID-19, el Señor me pidió que saliera de la iglesia a un sabático de 6 semanas. Yo nunca he salido ni me he desconectado de la iglesia por más de una semana. Siempre he estado en la iglesia, me gusta estar presente, siempre me gusta estar al cargo de todo. Y el Señor me dijo, quiero que salgas, pero es una pandemia, quiero que salgas. ¿Pero qué vamos a hacer? Quiero que salgas. Y no quiero que te comuniques con nadie, no quiero que dirijas ninguna reunión ni nada. Desconéctate completamente. Ahora, yo sabía de que Él me estaba llamando a eso. Aunque fuera una decisión que no hace sentido en lo natural, yo sentí paz. Sentí paz en la tormenta. Ahora, no te voy a decir que no sentía temor. Claro que sentí temor. Pero uno puede tomar pasos en fe, aunque sienta el temor, a pesar del temor. Hay que tomar riesgos a veces, pero no riesgos ciegos, ni tontos, ni emocionales. Porque a veces nosotros decimos, voy a empezar el negocio por fe. Pero eso no es fe. La fe es confiar en lo que Dios te está diciendo lo suficiente y tomar el riesgo. Cuando el Señor te instruye y tú sabes que es Él, aunque no haga sentido y aunque haya una tormenta, pero si es Él, tú puedes tomar ese riesgo en fe a pesar de tu temor. Entonces, cuando el Señor me habló, me dijo, quiero que salgas, desconéctate de la iglesia, no quiero que tomes el control, no quiero que arregles nada, no quiero que dirijas nada. Yo tuve fe en Dios, tomé ese riesgo porque confié en su palabra y actué a pesar de mi temor. Pero era porque tuve paz. La paz de Cristo es una señal de que Dios es el que te está hablando. Si tú no sientes paz, no lo hagas. Si te sientes confundido, si te sientes que no estás seguro, no lo hagas. No es Dios. Dios no es el autor de la confusión, porque Dios es un Dios de orden y de paz. Ahora, si tú chequeaste estas 5 preguntas con el sentir que tú tienes o la idea que tú tienes, a veces hay que pedir una confirmación de parte de Dios. Pero si quieres saber cómo pedir la confirmación a Dios, tienes que vernos la próxima semana en el capítulo 3 de Cómo escuchar a Dios. Los amo mucho. Nos vemos la próxima semana.